Es momento, un año después de haber empezado esta invasión, Margarita, hacer balance de lo que ha significado esta crisis humanitaria para Europa, que ya venía de una crisis humanitaria con los sirios, pero el trato no fue el mismo. No fue el mismo trato a los sirios, a los afganos y a los ucranianos. Aquí se le critica no solamente a Europa, sino también a los organismos internacionales. Sí, de hecho, fíjate que hay una cosa bien particular. Yo creo que hemos tenido varias crisis en cuanto al tema de refugiados derivadas precisamente en su mayoría, pues una de la primavera árabe y las guerras posteriores, las guerras civiles posteriores. Una es dos guerras civiles en Libia y la otra es la guerra civil en Siria. Entonces, claro, el recibimiento es completamente diferente. El recibimiento es completamente diferente entre lo que pasa en el 2011, luego en el 2014, con estos dos escenarios, porque la acogida es diferente, y es diferente, entre otras cosas, por una cuestión que siempre se critica, y es el tema cultural, el tema idiomático, el tema de la étnico y la posibilidad de adaptación de estas poblaciones. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa: en Ucrania, o desde Ucrania mejor, tenemos dos momentos importantes de migración. De hecho, tenemos que hubo un momento, primero en el 2014, cuando se presentan toda la primera guerra, pues, el primer escenario de guerra, que es Crimea. Y ya teníamos, de hecho, era interesante porque hablándolo con una amiga de la Cruz Roja que trabaja con refugiados en España, me decía que el número más alto de refugiados era, por ejemplo, ucraniano y después de Venezuela. Es decir, que ya teníamos un impacto en migraciones ucranianas producto de lo que había sucedido en Crimea, el Euromaidán, etcétera, etcétera. Y ahora viene esta nueva oleada migratoria que además... los lugares, como tú lo mencionabas, vecinos, son lugares de paso, son lugares de tránsito, porque no están preparados para acoger a este número de personas, y esto necesita de todas maneras servicios de salud, de escuelas, y el asilo, el tipo de asilo que se les estaba dando también, ese estatus especial que se les daba, estatus de acogida es el nombre, requiere toda una cantidad de servicios que hay que prestarle. Entonces, esta mañana, de hecho, escuchaba a alguien que decía, esto fue como pilotear un avión mientras lo estábamos construyendo. Hubo que construirlo en el camino. Sin embargo, tiene algo a su favor, y es que los consideraban europeos, los consideraban parte de su espacio y los consideraban iguales. No es un otro frente al que ellos se definen, sino iguales que recibieron con ese sentimiento humanitario, con ese sentimiento de ayuda, y además partiendo de una premisa fundamental, y es: aquí estamos frente a una violación rampante del derecho internacional, donde un país está invadiendo a un Estado soberano sin ninguna razón legítima. Entonces, yo diría que el proceso de adaptación es diferente, pero en términos económicos el impacto es mayor. Porque el estatus de acogida me implica una serie de beneficios que tengo que empezar a otorgar, de servicios de salud, y eso le cuesta a los estados, eso cuesta, y cuesta bastante. Pese a todo, el mensaje que nos envían Europa y Estados Unidos es que las vidas de unos refugiados valen más que las de otros, y esto es un gran problema, porque además, pese a que el problema humanitario es grandísimo en Ucrania y pese a que se les ha dado una buena acogida, usted lo estaba diciendo, el enfoque de los países ha sido militar, no humanitario. Y eso lo podemos ver en cualquier medio de comunicación que usted abra, por internet o físico, y los titulares están enfocados en la parte militar, en cuánto dinero se entrega, en cuántas armas se entregan, cuántos jefes de Estado y de gobierno visitan Kiev o viceversa, pero los refugiados pasan a un segundo plano, y cada vez más se descuida entonces el enfoque realmente importante, que es el factor humano. Sí, mira, yo ahí quisiera sacar como una frase de cajón, y es la siguiente: nadie empieza una guerra para hacer la paz. Cuando una guerra se inicia para la victoria. Entonces, aquí hay que separar dos cosas. Yo creo que, entre otras cosas, la respuesta humanitaria frente al tema de refugiados ha sido una respuesta a pesar de las dificultades de acogida buena, etcétera, etcétera. Pero en el plano ya de la guerra en sí, lo que ambos quieren es la victoria. Y cuando digo ambos me refiero: Rusia no entró y no asumió los costos iniciales de esta guerra para perderla. Y Kiev, Ucrania, no está dispuesta tampoco a ceder, y Occidente no está dispuesto a que Kiev pierda. Entonces, hablar de paz en este momento es difícil. Hablar de una solución, una mediación, como tú lo dices, que haya una presión internacional para que eso ocurra, es difícil, porque las condiciones no están dadas. Y no están dadas por tres razones fundamentales. La primera es
todavía ambos creen que tienen la capacidad para derrotar militarmente al otro. Por eso lo que Kiev más hace es pedir más ayuda militar. La segunda razón es que la capacidad negociadora en este momento de Ucrania no es la mejor. Si Ucrania negocia en este momento, tendría que negociar la quinta parte de su país y obtener garantías de que Rusia no lo va a invadir. Y eso pasó en el 2014 y pasó el año pasado.